procesos y la cadena de valor. Yo les decía al inicio que la clave en en embarcarnos en esta etapa de definir los procesos, que no es nada más y nada menos que graficar el paso a paso de los elementos clave del producto o servicio que vamos a dar, tiene que ver con el análisis de la cadena de valor. ¿Verdad? La cadena de valor que vimos nosotros en la unidad 1, que refleja la cadena de valor, también es una forma gráfica de tener las grandes funciones que un proyecto realiza, ¿verdad? Para prestar un servicio o para elaborar un producto, comprar materia prima, almacenarla, procesarla, elaborar el producto, entregar el producto al cliente y un servicio de postventa. Todo eso es la cadena de valor, ¿verdad? Entonces los procesos buscan graficar cada uno de esos elementos clave dentro de cada uno de ellos, de tal manera que los clientes, pero principalmente los trabajadores, lo tengan muy claro. Los procesos y la estrategia competitiva genérica. Claro, al analizar la cadena de valor y al momento de elaborar los procesos, podemos encontrar en ellos aquellos elementos en los que voy a ponerme en acción al elaborar el producto o servicio que me van a llevar a diferenciarme de la competencia. Un proceso único que solo yo lo sé hacer, o que solo mi proyecto lo puede hacer. Eso me permite diferenciarme. Y un proceso que no es fácil que me lo copie la competencia porque es un proceso único. ¿Verdad? Tiene que ver con el uso de tecnologías, tiene que ver con la inventiva, con algo creativo, ¿verdad? Con una habilidad de un equipo de trabajo que yo pueda tener que me permita elaborar esa diferenciación. Entonces, yo entro entonces al mercado con una estrategia competitiva de diferenciación. Y eso, como vimos en la unidad 1, me puede permitir diferenciarme también en precio. Porque si el mercado, si mis clientes logran percibir que mi producto es diferente, que es de mejor calidad, ellos van a estar más dispuestos a pagar un precio superior que lo que puede cobrarles la competencia. Pero la clave ahí es que el cliente lo logre percibir, ¿verdad? O sea, esa diferenciación tiene que sentirla el cliente. Y por otro lado, puede hacer que al analizar los procesos, yo pueda encontrar en ellos etapas en las que yo puedo ser más eficiente, ya sea porque, otra vez, porque uso tecnología apropiada, porque tengo el recurso apropiado, porque he identificado y he eliminado pasos innecesarios en esos procesos que me permitan a mí ser el más barato del mercado. Entonces yo entro con una estrategia competitiva de bajo costo. Así es que de ahí la importancia que tiene esta etapa en el proyecto, en el éxito del proyecto, ¿verdad? Debe analizarse el tema tecnológico, ¿verdad? La combinación apropiada de tecnología no necesariamente implica que debo tener la última generación, ¿verdad? De tecnologías, no necesariamente es así, sino que aquella que me lleve a mí a diferenciarme o a ser más barato en el mercado. El estudio de mercado aportará elementos para definir factores de calidad, tamaño, envases. Es importante porque, sobre todo si nosotros introducimos preguntas en el estudio de mercado, en el cuestionario que le pasamos a los clientes de ese tipo, ¿verdad? Entonces, de ahí se pueden traer elementos para poder diseñar el proceso de producción del bien o servicio. Existen muchos métodos para graficar los procesos de producción, ¿verdad? Para analizar los procesos de producción. Aquí yo les traigo tres que son los más comunes, los más fáciles. Uno es el diagrama de bloques, el diagrama de flujo y lo que se llama el cursograma analítico. Estamos en el orden desde el más sencillo al más complicado. La diferencia es que el más sencillo, que es el diagrama de bloques, no nos aporta tanta información, tanta utilidad como el cursograma analítico. Si bien el cursograma analítico es más complicado de realizarlo, más trabajoso realizarlo,
El crucigrama analítico es el que nos permite tomar mejores decisiones a la hora de mejorar o el producto, diferenciarme, o a la hora de reducir costos que me permitan ser el competidor más barato del mercado. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Si tienen preguntas, hasta aquí los escucho. Este es un diagrama de bloques súper sencillo. Este lo he tomado del libro de Gabriel Baca Urbina. Ustedes lo pueden encontrar ahí. A propósito, aprovecho para mencionarles, no lo hice al inicio. En el campus virtual está esta diapositiva, está un video de YouTube que no es de mi autoría de cómo hacer estos diagramas en Word, y está ahí una serie de indicaciones, y están los números de página del libro de Gabriel Bacurbina que pueden realizar. Entonces, como pueden ver aquí, este es un diagrama de proceso sencillo, ¿verdad? Es sencillo, lo que tiene tres bloques, ¿verdad? Y dentro de cada bloque se explica cuáles son los elementos claves en cada uno de ellos. Entonces es una forma, si se quiere, rudimentaria de poder graficar un proceso, pero por rudimentaria que sea, es mejor tenerla, aunque sea rudimentaria, a no tenerla, que es un problema que padecemos muchas de las organizaciones, empresas, incluso ya a nivel de medianas empresas, que carecemos de procesos. No tenemos procesos de producción, y eso nos lleva a ser ineficientes, ¿verdad? A tener una cultura en la que nos comprometemos a dar un producto o servicio para tal fecha, para tal día, pero no lo tenemos listo. ¿Por qué? Porque no tenemos una evaluación de procesos correcta, y ni siquiera los tenemos, que es lo peor del caso. Entonces, este que está acá es un proceso sencillo, ¿verdad? Que tiene, por ejemplo, el estado inicial, ¿verdad? Como bloque 1, ¿verdad? Más proceso de transformación igual producto final. Y dentro de cada uno se describen como las etapas principales, ¿verdad? Insumos, ¿verdad? Los elementos sobre los cuales se efectuará el proceso de transformación. Estamos hablando de la materia prima. En el caso por ejemplo, de la comida típica, que los tomates, la yuca, eh, los elotes, el maíz, y que todas esas cosas, la leche, todos esos elementos que van a servir, eh, ¿cómo se llama? Para el producto final que vamos a elaborar. Los suministros, los recursos necesarios para realizar el proceso de transformación. Estamos hablando ahí de todos los materiales, el equipamiento que se necesita. Y el proceso de transformación, ¿verdad? Está descrito aquí en esta etapa. Entonces, no nos vamos a entretener en ellos, porque solo es un ejemplo de cómo se puede hacer. Con lo que la idea que yo quiero que se queden con esta diapositiva es que el proceso, los procesos de producción, graficar los procesos de producción no tiene que ser necesariamente un trabajo complicado, ¿verdad? Sí, requiere trabajo, requiere invertir tiempo en pensarlos, en elaborarlos, en prepararlos. Por ejemplo, debe haber una etapa previa al arranque del proyecto en el que hayan ensayos, ¿verdad? En el que hayan pruebas, en el que los trabajadores están ensayando cómo le van a entregar el producto al cliente, ¿verdad? Cómo voy a hacer la llamada a un cliente potencial, cómo le voy a plantear mi producto, cómo voy a tomar el pedido en base a los paquetes de servicios que yo tengo. Entonces tiene que haber necesariamente un ensayo previo al inicio del proyecto, y esos ensayos van a estar basados en las gráficas de los procesos que tengamos nosotros. Y
La ventaja es que cuando se hace el ejercicio, los ensayos previos, los procesos se mejoran, porque ahí nos damos cuenta que de repente hemos considerado una etapa que no la necesitamos, que la podemos obviar. Y esa debe ser inclusive una pregunta clave en el momento que están como grupo, como proyecto o ya como empresa en marcha, desarrollando un proceso. ¿Verdad? Cuando lo están ejercitando, cuando lo están ensayando, pregunta que se debe hacer siempre en ese proceso es, ¿podemos eliminar este paso? ¿Verdad? ¿Podemos evitar este paso? ¿Cómo lo evitamos? Si lo podemos evitar, ¿cómo lo evitamos? Sin impactar la calidad del producto o servicio y la eficiencia con el cliente. Y si se puede eliminar ese paso, eso ya me implica ahorros eh, en el valor de mi producto. Y eso va a impactar en la rentabilidad de mi proyecto. Es entonces una pregunta clave al momento de estar desarrollando, elaborando de forma gráfica y ensayando los procesos es, ¿puedo eliminar este paso? ¿Podemos eliminar este otro? ¿Podemos unir estos dos pasos en uno solo? ¿Verdad? ¿Podemos reducir la cantidad de personas que, que, que intervienen en este proceso, en esta etapa inicial? Entonces, solo los ensayos nos van a poder decirlo, porque si lógicamente, como una empresa en marcha, siempre está sujeta a hacer ajustes en el camino, ¿verdad? No hay empresa que no esté permanentemente haciendo cambios para mejorar su producto o servicio. De hecho, aquellas que no lo hacen fracasan, ¿verdad? Entonces, pero es importante elaborarlos en esta etapa previa. El diagrama de bloques, que es más o menos parecido al ejemplo que nos muestra el libro, es un método súper sencillo. Aquí no es relevante, digamos, el estándar de la forma, ¿verdad? Solo que tiene que ser un bloque. Este es un bloque. Este es un bloque, ¿verdad? Y que está unido por flechas y que tiene que haber un orden lógico. ¿Verdad? No necesariamente tiene que ser igualitos en altura, en anchura. Estéticamente se ve mejor cuando están de esa manera, ¿verdad? Pero no necesariamente, no hay una regla que me diga tiene que ser así de esta manera, ¿verdad? Pero esta es una forma súper sencilla de graficar eh, eh, un proceso específico, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, entrada de materia prima en este bloque 1, ¿verdad? Aquí está el proceso 1, que puede ser donde se cortan la materia prima para el caso de la cocina, por ejemplo. Proceso 2, donde se cocina el producto. Puede haber más procesos, a proceso 3, que es donde pasa a empacado el producto, y proceso 4 donde se sirve al cliente, qué sé yo. Entonces, estos bloques pueden ser los que se necesiten, ¿verdad? No necesariamente, no tienen que ser 4, no tienen que ser 5, 6, sino los que sean necesarios para que el proceso se haga de la mejor manera. Cuando lo estoy ensayando, cuando lo estoy elaborando, incluso viene la pregunta, ¿es necesario este proceso? ¿Podemos unir proceso 1 y proceso 2, ¿verdad? Para aprovechar las potencialidades que hay en cada uno de ellos. Son preguntas típicas que no deben faltar a la hora de hacer el análisis. Entonces, este es el diagrama de bloques. Es sencillo, ¿verdad? No, este no tiene mayor complicación. Este es un diagrama de bloques para un proceso, digamos, de venta, ¿verdad? No es un proceso de producción industrial, digamos, sino que un proceso de venta en un almacén típico, en una tienda típica, ¿verdad? Si ustedes ven, los bloques no tienen el mismo tamaño, sí tienen la misma anchura, pero en cuanto a la altura, no son iguales. O sea, no necesariamente hacer y no se ve tan mal, ¿verdad? Entonces el proceso incluye desde atender al cliente, las flechitas me indican el orden lógico que debe llevar el proceso,
muestra el producto, ¿verdad? Dobla el producto. ¿Quién lo hace? Lo hace el que atiende al cliente, lógicamente, ¿verdad? Si el cliente no lo pidió, dobla el producto, se factura el producto, cobra el producto, entrega el producto. Podríamos decir de una forma sencilla que esta es la etapa, el proceso desde que un cliente entra al negocio hasta que el cliente recibe el producto una vez que lo ha facturado, ¿verdad? El nivel de detalle va a depender de del proyecto, va a depender de la actividad que estoy queriendo describir, ¿verdad? Entonces, y en ese análisis es que se puede, eh, digamos, mejorar, ¿verdad? Buscar diferenciación, buscar la reducción de costos. Entonces, este es un método súper sencillo y aquí está en un ejemplo de una, de una, de un comercio, digamos. Aquí está otro diagrama de bloques, si ustedes ven, este también lo he tomado de Gabriel Bacurbina, ustedes lo pueden conectar ahí. Si ustedes ven aquí, vean este bloque es más largo, este bloque es más cortito, este bloque es más alto, entonces porque tiene más texto. Entonces, pero lo importante es que a la hora de usted analizar, de verdad, este es un proceso industrial, digamos, de un proceso químico, ¿verdad? Y yo no soy químico, pero puedo entender que primero se calienta el líquido A, ¿verdad? Porque es el primer bloque que está aquí en esta gráfica. Después sigue enfriarlo a menos 25 grados, ¿verdad? Aquí hay un proceso que se integra desde aquí, vea que se le agrega líquido, ¿verdad? Prepara el líquido este es otra etapa, si ustedes ven, hay varias entradas, ¿verdad? En este proceso, ¿ya? Y de aquí continúa hasta la parte de envasado. Entonces, lo importante a la hora de hacer el análisis de proceso es que sea fácil de entender, sea fácil de entender por el cliente, pero principalmente por el equipo de trabajo. Entonces, y porque al final cada, cada trabajador, cada miembro del equipo debe identificarse en qué bloque estoy yo, ¿verdad? En qué bloque es el que yo intervengo, porque no en todos los bloques está la misma persona. En este ejemplo que vimos atrás del servicio al cliente en un almacén, vamos a ver aquí qué pasó. Aquí, por ejemplo, eh, eh, un trabajador se puede identificar en varios bloques, ¿verdad? Por ejemplo, en atención al cliente lo puede hacer la misma persona que cuando usted entra al almacén lo recibe, que busca, ¿verdad? Busca lociones, aquí estamos, busca joyería, hay alguien que lo atiende en la joyería. Entonces puede ser la misma persona que esté aquí, la misma persona le muestra el producto, la misma persona le empaca el producto. Ya el que factura puede ser otra persona, que usualmente es la cajera, ¿verdad? Que es la cajera, el que factura y cobra puede ser otra persona, ¿verdad? Y el que le entrega el producto pudiera ser otra persona o puede ser la misma persona dependiendo del tipo de almacén, ¿verdad? Por ejemplo, usted va a negocios como ferretería y va a comprar, digamos, un producto que es pesado, que no está en los mostradores. Usted después que le cobran el producto, le entregan un ticket y usted lo va a retirar al almacén, ¿verdad? Que usualmente está adyacente a la, al departamento de facturación. Entonces, aquí puede haber entonces otra persona, dependiendo del tipo de producto. Entonces, lo importante es que los trabajadores puedan comprender los procesos. Eso facilita la capacitación, la formación, el servicio al cliente y, y la eficiencia de los procesos. Entonces, como ven, el tema aquí del central en este método de bloques es que no hay una norma. Usted lo puede hacer
del tamaño que quiera. Lo importante es que tengan un orden lógico, que los trabajadores lo comprendan y lo puedan implementar de la mejor manera posible. Entonces, y la clave es, el otro elemento clave es que se puede hacer las preguntas. ¿Puedo obviar este paso? ¿Puedo hacer la preparación del líquido D analizándolo con KOH y HCI? ¿Lo podría hacer el mismo que agrega el líquido B? Son preguntas que hay que hacerse, ¿verdad? En aras de la mejora. Preguntas, jóvenes. El diagrama de flujo de proceso ya lleva un poquito de más de complicación respecto al diagrama de bloques, porque ya lleva como figuras específicas que son comprendidas de forma universal, digamos. Universal me refiero a que se aplican en industria, en comercio, se aplican igual en un país que en otro. Entonces, hay una terminología ya conocida que no se puede, digamos, salir de ahí, porque si lo lee el proceso, lo lee un experto, no lo va a comprender, ¿verdad? En cambio, el diagrama de bloques no hay ninguna regulación de ese tipo. Entonces, existen varios elementos que están aquí en el lado derecho, ¿verdad? Existe el símbolo de operación, transporte, demora, almacenamiento, inspección y una operación combinada de inspección y operación. Entonces, este diagrama es un poco, ya agrega mayores elementos al análisis, pero el análisis ¿para qué? ¿Para qué quiero mayor análisis? Para poder encontrar elementos de diferenciación o de costos en el proceso que me permita tener una estrategia competitiva en el mercado y que me lleve al éxito. Eso por favor no se lo olviden, porque se los he estado repitiendo desde que empezamos esta clase. Tiene que llevarme el análisis de proceso a encontrar mi estrategia competitiva o a consolidar mi estrategia competitiva, porque ustedes allá en la unidad 1 me dijeron que iba a ser una estrategia competitiva de diferenciación o de bajo costo o de enfoque. Aquí es el momento de definir si efectivamente voy a poder implementar esa estrategia competitiva. O sea, eso es una pregunta necesaria de parcial, ¿verdad? Así es que lo pueden anotar por ahí o revisar después. Aquí hay una forma gráfica, está tomado de Gabriel Baca Urbina también. Si ustedes ven aquí, ya lleva elementos adicionales al de bloque, ¿verdad? Que no quiere decir que no se le pueda poner, vea, al de bloque se le puede poner también. Si el de bloque lo quiero mejorar, se puede, vea, pero en el caso de este flujo, el diagrama de flujo de proceso, por ejemplo, la operación, este signo es de operación, vea, que es específicamente torneado, es de un proceso industrial, dura 12 minutos, ¿ya? La inspección de defectos, vea que es vea, dura 3 minutos. La espera, espera al transportador, vea, aquí, o sea, hay una demora de 15 minutos previo a que digamos, el equipo que está torneando se pase al transportador que lo va a llevar hacia el almacén. Entonces, y el transporte hacia el almacén que dura 6 minutos y 2 minutos hasta el embarque, el embarque, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es lo interesante aquí? ¿Cuál es lo que llama la atención y que me agrega elementos para poder identificar mi estrategia competitiva? El tiempo, ¿verdad?
Aquí la pregunta que nos podemos hacer a la hora de estar ensayando o cuando ya tenemos el negocio en marcha es 12 minutos, ¿cómo lo mejoramos? ¿Cómo lo bajamos a 10? ¿Ya? ¿Qué necesitamos para que el proceso del torneado en vez de 12 sea de 8? ¿Ya? De tal manera que podamos ser más eficientes, entregar más rápido el producto al cliente y con un mejor precio. ¿Ya? La inspección de defectos. Vea, ¿cómo podemos reducir a 1 minuto? Agregando más personal, teniendo, digamos, una tecnología que me permita inspeccionar el producto desde que está en la etapa de torneado, o que en la misma etapa de torneado aquí se pueda ver la tecnología o las personas que puedan hacer la inspección de defectos. Son preguntas que se tienen que hacer y ahí el equipo tiene que entrar y en la organización ya funcional tienen que entrar lo que nosotros llamamos los abogados del diablo, ¿verdad? Aquellos que preguntan de todo, pues, y que caen mal en las organizaciones, ¿verdad? Nos caen mal o caemos mal cuando nos toca hacerlo, pues. Pero son las preguntas necesarias que que nos van a llevar a la mejora continua, que nos van a llevar a encontrar elementos de diferenciación y de bajar costos. Entonces, aquí tenemos una demora, por ejemplo, de 15 minutos. Cómo reducimos esa demora? O sea, se tarda más el producto esperando a ser transportado que el tiempo que se pasa en torneado, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué cuello de botella hay en el proceso de transporte? Pues ustedes ven, el transporte del almacén dura 6 minutos, pero esperó 15. ¿Y qué tal si eliminamos esos 15 minutos? Mediante, no sé, cómo agilizamos los procesos. Puede ser que a la hora de definir el layout, esa gráfica que hicimos en la, en la clase anterior de hacer la distribución de la planta, hay algún entrampeamiento, hay algunos departamentos que se cruzan de tal manera que tengo que esperar que cierto departamento pase su producto al almacén antes de pasar el de torneado. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer, ¿verdad? Y como estamos todavía en la etapa de diseño del proyecto, pudiéramos nosotros decir, no, para eliminar a cero la demora del producto torneado, necesitamos mover este departamento para acá. El almacén ya no va a estar que cerca de X lugar, sino que va a estar cerca de el área de torneado. Porque 15 minutos por 1000 productos, si yo elaboro 1000 productos en el día por 15 minutos, ¿cuántos son? ¿Verdad? Son 15,000 minutos que yo me puedo ahorrar y 15,000 minutos es plata, es dinero. El tiempo es dinero. El tiempo que un producto está en espera para llegar a almacén, no digamos para llegar al cliente, es tiempo perdido, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia, más que el hecho de graficar los procesos, porque eso ustedes como ejecutivos, como dueños de su negocio, pueden incluso contratar. Vea, esta es una especialidad de los ingenieros industriales. Vea, la definición de procesos, la definición de la distribución de la planta, elaboración y análisis de procesos eficientes. Usualmente se especializan en eso los ingenieros industriales. Y ustedes pueden contratar a alguien que les haga eso, pero estas preguntas que me permiten a mí buscar diferenciación o reducción de costos es algo que ustedes tienen que hacerse en función del beneficio de su proyecto, ¿verdad? Porque quieren ganar plata. Si no, ¿para qué estamos elaborando un proyecto? Mejor ponemos la plata que trabaja en el banco, en una cuenta de depósito a plazo, o lo invertimos en Bitcoin, o lo invertimos en la bolsa, o lo que sea, y no nos estamos complicando. Entonces, la esencia del análisis de estos procesos es que nos lleve a tomar decisiones que nos van a llevar a la diferenciación o a la reducción de costos. No sé si se comprende. Entonces, si ustedes ven, ya hay una diferenciación importante entre el diagrama de bloques
y el diagrama de flujo de proceso. Aquí ya tomo decisiones, aquí ya puedo ver por qué me demoro 15 minutos en este proceso. Podemos verlo, por ejemplo, podemos irnos atrás de nuevo, podemos irnos atrás, vamos a irnos atrás un ratito para comprobar esta teoría. ¿Verdad? Vamos a ver acá. En este diagrama, por ejemplo, vea, aquí no sabemos, por ejemplo, qué tanto se tarda entre facturar el producto, y entrega del producto. Sería interesante, ¿verdad? Sería interesante medirlo, estarlo. Las empresas de hecho lo hacen, pues. De hecho, las empresas grandes lo hacen y están constantemente buscando cómo reducir las colas, ¿verdad? Por ejemplo, en los almacenes, esas colas grandes a la hora de facturar en días de pago, en días viernes, días sábados, días domingos, en esos almacenes grandes, vea que las colas se hacen. Hay un análisis, ¿verdad? Hay una evaluación, por eso es que de repente tenemos una caja en un departamento, tenemos otra caja en otro departamento. Hay departamentos que no mueven mucho producto, no tienen necesariamente una caja, pero aquellos departamentos que sí tienen más movimiento, la caja está ahí y los demás departamentos llegan a esas cajas, ¿verdad? Entonces, sí lo hacen, ¿verdad? Pero en sí el método de bloques no lo tiene, ¿verdad? Se le puede incorporar también, aunque para eso está este otro que hemos visto ahorita. ¿Preguntas? Aquí hay otro ejemplo del diagrama de flujo de proceso en el proceso de atender ya un negocio de producción, sino de, de venta, ¿verdad? Aquí está la operación, atender al cliente, mostrarle al cliente los productos. Aquí ya está una demora, ¿verdad? Hay una demora de 3 minutos en lo que el cliente se decide, ¿verdad? Cuando está el cliente, ahí podríamos trabajar estrategias para cómo agilizar ese tiempo, pues cómo hacer para el cliente, para que el cliente, digamos, sin que se sienta presionado a tomar una decisión. Entonces, ustedes ven en los procesos, no solo los de producción en empresas industriales, se puede eh, graficar de esta manera, sino que todo tipo de proceso se puede medir. Hay un dicho que dice en la jerga empresarial que lo que no se mide no se puede mejorar. Vea, si no tenemos medido cuánto tiempo nos tardamos o estamos haciendo una etapa específica de un proceso, difícilmente lo podemos mejorar. Existe otro, el que, como yo les decía, el tercero, que es el crucigrama analítico, que es como más complicado, más trabajoso. No es que es difícil, pero sí es más trabajoso porque requiere más información, más análisis, pero es el que nos va a permitir tomar mejores decisiones. ¿Pero decisiones para qué? Para definir nuestra estrategia competitiva genérica, la que nos va a permitir diferenciarnos de la competencia y poder vender a un mejor precio nuestro producto, o el que nos va a permitir ser el competidor más barato del mercado, sin que nadie nos pueda copiar. Entonces, ¿qué es los elementos que lleva este diagrama? Aquí hay un ejemplo. Vea, son los mismos elementos, son los mismos símbolos que se utilizan en el diagrama de flujo de proceso. Vea, si ustedes ven, son los mismos lentes, son los mismos símbolos, operación, transporte, ¿verdad? Eh,
También tenemos aquí a la par de cada uno los tiempos, que lo tiene igual la anterior, pero en este cursograma analítico se le incorpora la distancia que se recorre entre cada uno de las etapas del proceso, ¿verdad? Por ejemplo, entre atender al cliente hay una distancia de 5 metros, ¿verdad? En la distancia entre que el cliente llega y la persona que se acerca a recibirlo, hay una distancia, un acercamiento de 5 metros. Entonces, así se va haciendo el análisis, ¿verdad? ¿Qué distancia hay? Entonces tenemos distancia, tiempo, símbolos y descripción del proceso, ¿verdad? Entonces, al final, usted suma aquí todos los metros, que es la suma de todo esto, ¿verdad? Todo el tiempo invertido, ¿verdad? Aquí tiene, por ejemplo, que usted aquí en este proceso tiene una, dos, tres operaciones. Tres operaciones. Hay una de transporte, ¿verdad? Hay una de demora y una de la entrega del producto. Entonces, qué es lo que nos permite ver aquí? Uno, el gerente de esta unidad o en la etapa de diseño que están ustedes del proyecto, las preguntas que vienen es, ¿podemos reducir esta distancia de 21 metros a 15, por ejemplo? ¿Qué tenemos que hacer? Probablemente un departamento esté, por ejemplo, desde que entra la distancia que hay dentro del que el cliente llega hasta el departamento de joyería, por ejemplo, es demasiado grande. Y probablemente joyería sea el departamento que más mueve productos, que más buscan los clientes. Entonces, habría que recolocar, rediseñar, porque como estamos todavía, no hemos abierto el negocio, esa, ese departamento. Entonces, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué tanto podemos reducir este recorrido que lleva este proceso específico de venderle estos productos al cliente? 17 minutos, podemos reducir a 15, podemos reducir a 13, podemos reducir a 12. Y no solo responderse si sí o no, sino cómo lo podemos hacer. Probablemente invertir en un equipo adicional, invertir en tecnología, ¿verdad? Que es una inversión que se pueda recuperar en el largo plazo, pues. Por ejemplo, en el ejemplo que veíamos anteriormente, si yo quito esos 15 minutos de demora del proceso y elaboro 1000 productos diarios, estamos hablando de 15,000 minutos, que es plata, pues, que es un montón de plata, que esa plata puede justificar la compra de un dispositivo tecnológico que me permita reducir esos tiempos. Entonces, ese es el análisis. Aquí tenemos los símbolos. Tengo 3 operaciones. ¿Serán necesarias esas 3 operaciones? ¿Podemos reducir a 2? O probablemente el cliente esté insatisfecho y necesitamos una operación adicional. No necesariamente puede ser para quitar, sino también para agregar. Entonces, este es el cursograma analítico. Tiene más trabajo, pero ¿cómo se llama? Me permite un mayor análisis para tomar mejores decisiones sobre el proceso. Entonces, ¿qué es lo que yo les pediría para el proyecto? No para la práctica, no vamos a hacer práctica de esta, ¿verdad? Para el proyecto en sí, que elaboren diagramas de bloques para aquellos procesos sencillos que independientemente del análisis que se haga no va a cambiar, que no se puede modificar. Por ejemplo, un proceso sencillo puede ser cómo parquear a un cliente en el parqueo de clientes, por decir algo, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso que tiene que llevar el vigilante o las personas que están ahí para indicarle al cliente dónde debe parquearse, cómo facilitarle ahí que encuentre un parqueo o un cliente? Son procesos que están ahí, que son sencillos, ¿verdad? Entonces, y de los procesos clave, hacer un cursograma analítico.
¿verdad? Por lo menos unos 2, 3 cruzogramas analíticos del proceso de ventas, del proceso de facturación, del proceso de producción, ¿verdad? En aquellos casos que aplique.